Dos fechas son especialmente recordadas en la localidad sevillana de Paradas. Una, la de su patrón, San Eutropi, y otra de memoria trágica, la del 22 de julio de 1975. Ese día, el más caluroso de aquel verano, con 49 grados y ya en la agonía del franquismo, 5 trabajadores de la finca de Los Galindos, a unos 3 kilómetros del pueblo, fueron asesinados. 20 años más tarde, el crimen no ha sido resuelto y su autor o sus autores ya no tendrán que responder ante la ley, porque ayer, tal y como marca la legislación, prescribió el delito. El expediente 2075 del juzgado de Marchena ha quedado definitivamente archivado. La tarde del 22 de julio de 1975, un trabajador de la finca vio desde lejos que algo estaba ardiendo en el cortijo y alertó a la Guardia Civil de Paradas. Lo primero que encontraron fue un rastro de sangre y la casa del capataz cerrada con un candado. Dentro hallaron en un dormitorio entre 2 camas, según consta en la inspección ocular entonces practicada, el cuerpo de una mujer que tiene completamente hundida la boca y hacia arriba todo el frontal sangrando. Por la Guardia Civil se informa que el cadáver corresponde al de la esposa del encargado del cortijo, llamada Juana Martín. El hallazgo de este primer cadáver impresionó mucho a todos, especialmente al hijo del forense de Marchena, que entonces era estudiante de medicina. Me salí fuera, me asomé al pajar, que estaba todavía ardiendo, y allí, entre las llamas, contemplé que había como una caña ardiendo, y a mí me pareció que era el fémur de una persona que había basculado, por efecto de haberse quemado algunas pajas, había basculado, y entonces apareció como una caña ardiendo. Y cuando subimos, la sorpresa fue tremenda de que había otro cadáver más. Había 2 cadáveres y entre medio un bidón de gasolina. Con el descubrimiento de los cadáveres de José González, mecánico de la finca, y de su mujer, Asunción Peralta, ya eran 3 las víctimas. Poco después, siguiendo uno de los rastros de sangre, se encontró el cuerpo sin vida de Ramón Parrilla, el tractorista, camuflado entre pajas. Bajo la protección de la Guardia Civil, el marqués de Grañina, propietario de la finca, pasó la noche en el cortijo con su administrador. Mientras, Paradas se fue a dormir con 4 vecinos menos y con otro, el capataz de la finca, desaparecido, pero sobre todo con miedo, con mucho miedo. Yo vivía en el campo, vamos, yo salía de nochito y yo no me atrevía ni salir a la puerta cerrada. Porque como decían que había escondido Zapata, no me parecía, y todo el laberinto aquel, pues... Si dormíamos todo el mundo con las puertas cerradas, no nos atrevíamos ni a abrir la ventana, de susto que teníamos. Mucho miedo también, todo el pueblo estaba asustado, porque claro, son cosas imprevistas que no... En los días siguientes, los periódicos de Sevilla se hacían eco del suceso. Comenzaban las especulaciones e incluso las primeras críticas a la forma en que se habían iniciado las investigaciones. Se toqueteó todo, se permitió la entrada de todo el mundo, aquello era una feria auténtica, desaparecieron por tanto elementales pruebas, huellas y no huellas, fue terrible. Un ejemplo, el equipo de Televisión Española entonces, que va a hacer un reportaje sobre el crimen, desconecta literalmente el frigorífico para enganchar la antorcha, la iluminación, cuando allí además ni se habían tomado huellas ni nada de nada. O sea, el marqués, cuando habla de que aquello era una feria, era una auténtica feria. La feria aún continuaría unos días más, ya que Zapata, el capataz, seguía sin aparecer. Todo apuntaba a que en un rapto de locura, cuya causa no se determinó, había acabado con la vida de su mujer y de 3 de sus empleados. Hasta que el viernes, festividad de Santiago Apóstol, se halló su cadáver, después de la única noche sin vigilancia de la Guardia Civil en el cortijo. Así contaba lo sucedido esa noche el marqués de Grañina, en una entrevista a Radio Sevilla, la única que ha concedido en los últimos años. Me quedé con la pareja de la Guardia Civil. Eso sí, después vino la orden, como me dijo el teniente cuando me tomó declaración, que vino la orden para hacer el paripé, o sea, un poquito de engaño hacia mi persona. Y entonces me quedé. Según el teniente, la pareja se fue, pero me estuvo vigilando toda la noche. No sé de dónde sacan que yo he podido cambiar ningún cadáver, el sitio de cadáver, cuando el mismo teniente dice que yo esa noche estuve vigilado.
Durante 3 días habían buscado vivo y armado al que probablemente fue la primera víctima. Zapata estaba en la parte trasera de la casa, semicubierto por una lona y pajas y en un avanzado estado de descomposición. En el momento en el que hoy no, y día y medio, 2 días después, aflojado el cerco, allí me aparezca un cadáver encima, en un sitio concreto donde físicamente no lo estaba 2 días antes, con el cerco hecho. Esto no es introducir un periódico, una hoja de papel, tirarla ahí y después decir, mira, esto nos da una pista o un algo. Ahí hay ineludiblemente ¿Quién logra meter nada menos que un cadáver allí? Ese no ha estado desde el primer momento allí. Muerto Zapata, el caso quedaba sin culpables. A mediados de agosto, 20 días más tarde, la investigación se dio por concluida. Los rumores se desataron y apuntaban a que alguna persona con influencias podría tener algo que ocultar, por lo que habría movido hilos a fin de que las pesquisas finalizaran, aunque nunca se pudo demostrar. Yo el único testimonio que tengo, y lamento además que la persona a la que me voy a referir ya haya fallecido, hablo del entonces teniente coronel de jefe de la Comandancia de Sevilla, Antonio Cuadri, con el que tuve ocasión de charlar sobre este asunto, y me confesó que efectivamente tuvo determinados toques por parte entonces de las autoridades militares. No olvidemos que algunos de los protagonistas habían tenido vinculaciones con el ejército en tiempo pasado y que entonces recibieron una serie de presiones, de toques, de atención, para que no fuesen excesivamente duros en los interrogatorios. Creo que sí, que hubo presiones. En cualquier caso, las conclusiones a las que se había llegado señalaban a José González, el mecánico, como único autor de todas las muertes. Con una versión poco menos que del oeste, este hombre mata porque está... le ha sentado mal la actitud que tiene con él Zapata. Lo mata a la mujer, mata al tal Parrilla, porque vea que ya hay unos cadáveres. Se va al pueblo, recoge a su mujer, viene, habría que sacar la escopeta esta que él no sabía ni usar, pero en fin, que le ponen en la mano después, poco menos que por fuera del coche, como si estuviera cabalgando, como si fuera Gary Cooper, llega allí, trae a su mujer, según la policía, para que diga, para que vea que han muerto aquello y que le ayuden a lavar el cadáver. Yo creo que no se puede usar de más absurdo. La explicación no satisfizo a casi nadie, pero al menos acallaba conciencias. Durante 8 años, los padres y hermanos de Pepe González, que recurrieron al abogado Manuel Toro para defender su honor, tuvieron que soportar la carga de ser la familia del asesino. Pero ni esta ni ninguna familia de las víctimas, a pesar del tiempo transcurrido, ha querido hacer declaraciones. Aunque oficialmente el mecánico había acabado con la vida de todas las víctimas, incluidas la de su mujer y la suya propia, el comentario popular acusó a otros presuntos culpables: el marqués de Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba, y su administrador, Antonio Gutiérrez, si bien es cierto que nunca se han tenido pruebas para inculpar a nadie. El marqués, que actualmente vive en Jerez y que tampoco quiere hablar de aquel suceso, demostró que el día del crimen se encontraba en Málaga, en el entierro de un familiar. El administrador, ya fallecido, que ese día había estado por la mañana en la finca, no contó más que con su propia palabra para probar que a la hora de los hechos estaba durmiendo la siesta en su casa de Sevilla. Nunca se pudo demostrar lo contrario. Es un personaje que siempre se mantuvo oculto, también había sido militar, al igual que el marqués, y por tanto, bien, el testimonio de este hombre, hablo de cara a los medios de comunicación, de cara a la radio y a la prensa, pues no pudo contarse nunca con él. Sí me consta que compareció en su momento ante la autoridad judicial, sobre todo en base a muchos comentarios surgidos en paradas. La presencia del marqués, del administrador, es decir, aquello hacía una fabulación muy novelesca que inducía a muchísima gente a pensar en la participación de estos señores, como quiera que no ha sido así, y naturalmente la presunción de inocencia nos tiene que hacer respetar a todas, absolutamente a todas las personas. Pues naturalmente yo no puedo afirmar nada en ese sentido. Deseo hablar con los otros que estaban en el asunto. Llamaré al tractor. Espere. El carácter novelesco del quíntuple crimen hizo que los más de 1000 folios del sumario acabaran resumidos en 3 libros e incluso en una película, además de en cientos de artículos de prensa y programas de radio y televisión.
En 1983, el crimen de los Galindos vuelve a estar en la palestra. Durante los días 27, 28 y 29 de enero de aquel año, se procede a la exhumación de los cadáveres de las 5 víctimas, a instancias del entonces juez instructor de Marchena, Heriberto Asencio. Las diligencias de autopsias que se habían realizado, entendía yo que algunas de ellas podían estar incompletas y entonces quería comprobarlo, como efectivamente ocurrió en el caso de alguna autopsia, como la de González y la mujer, que se encontraban quemados y se hizo una autopsia más a fondo, que fue lo que determinó en definitiva en aquel momento el averiguar que José González no cayó casualmente al fuego ni se suicidó, sino que también fue objeto de una muerte violenta, y porque se demostraba en el hecho de que había trozos de su cuerpo, como los brazos, que se encontraban troceados en trozos pequeños, y que alguien había hecho eso, ¿no? La intención de los criminales, según pudo deducirse, era hacer desaparecer estos 2 cadáveres, de manera que el mecánico y su mujer aparecieran como culpables. Pero el destino quiso que un estudiante los descubriera y que años más tarde un forense aportara datos nuevos sobre los autores del crimen. Se llega a estimar aproximadamente la talla, aunque es un problema que a veces es difícil y con determinado rango de variaciones, porque normalmente son posiciones relativas entre víctima y agresor. Pero sí, por el ángulo de inclinación de determinados golpes se averigua aproximadamente cuál puede ser la talla de los agresores. Las exhumaciones, además de demostrar que Pepe González también fue asesinado, indican que hubo al menos 2 autores detrás de los crímenes, quizá hasta 3. Estas conclusiones no venían sino a corroborar lo que decía un anónimo de los muchos recibidos durante toda la investigación. El escrito, dirigido al alcalde de Paradas meses después de los asesinatos, no se conoció hasta 7 años más tarde, en 1983. La carta, fechada el 18 de febrero de 1976 en Zaragoza, viene firmada por un tal Juan. El anónimo dejaba algunas cuestiones muy claras. Ni José ni Ramón Parrilla fueron asesinos. Todos fueron víctimas, no asesinos. Se preguntará cómo lo sé. Sencillamente porque yo soy el asesino a medias. Aclara el texto que él mató al capataz y su cómplice, cuya identidad no desvela, mató a Juana. Asegura no saber quién mandó venir al joven matrimonio, cuya muerte, en cualquier caso, fue innecesaria, y confiesa haber recibido 10.000 pesetas como pago, tras lo que puso tierra de por medio, porque quien manda, manda. Los anónimos restantes condujeron a otras tantas pistas que hubo que descartar. Pues conducen a la identificación de una persona concreta, cuyo nombre prefiero obviar, aunque aparecerá, aparece seguro que aparece en las actuaciones judiciales, y se trabaja sobre el entorno de esa persona, pero en ningún momento se puede llegar a relacionar a esa persona con el lugar de los hechos, y por consiguiente la investigación simplemente lo que hace es no descartar, sino no llegar a conclusiones suficientemente importantes como para que pueda haber imputaciones. Pero a esa persona no se le pudo encontrar un móvil. Seguía faltando esa pieza fundamental para concluir el puzzle. ¿Qué intereses se escondían detrás del crimen? Desde el 22 de julio de 1975 se habían manejado todo tipo de causas como origen y principio de este quíntuple asesinato. En el tema de los Galindos he oído tantas teorías como pueda haber en el mundo del crimen, es decir, desde un hipotético o hipotética preparación de un golpe de Estado, hasta el tema económico, hasta el tema pasional, pasando por la posibilidad de que fueran extraterrestres. Es decir, se han oído tantas cosas que realmente no se puede afirmar desde luego concluyentemente que hubiera un móvil concreto. Las investigaciones paralelas llevadas a cabo por la Guardia Civil y la policía llegaron a conclusiones dispares. Para la Benemérita, detrás del crimen de los Galindos no estaba sino el azar. Tengo el convencimiento moral de cómo pudieron ocurrir los hechos y ya se lo he manifestado anteriormente. Yo creo que es una muerte accidental. Unas circunstancias accidentales las que se dan ahí. Es decir, son personas que no están relacionadas con el entorno de las víctimas y por eso la investigación no ha llegado a una conclusión. Las investigaciones de la policía siguieron otra línea, el móvil económico. Los asesinos se escudaron en un motivo puramente contable. La finca produciría más trigo, entonces un producto controlado directamente por el Estado, del que se anotaba en los libros de contabilidad.
El resto, una cantidad importante, se comercializaba en el mercado negro para beneficio de alguna o algunas personas relacionadas con el cortijo. El capataz de la finca lo habría descubierto y habría amenazado con contarlo, lo que acabó no solo con su muerte, sino con la de otras 4 personas. Se investigaron incluso, yo recuerdo, la posibilidad de que la obtención de los frutos de la cosecha hubiera determinado un tipo de apropiación indebida por parte de algunos de los operarios, pero realmente en aquellas cantidades, aparte de que no dispusimos de la documentación del SEMPA porque lo destruía con cierta periodicidad, habrían tenido que ser tantos y tantos y tantísimos kilos de grano el que se hubieran hurtado para obtener unos mínimos beneficios, que parece que no justifica el mosqueo, entre comillas, que hubiera determinado las muertes. Para lograr estos datos se investigó la contabilidad de la finca durante los años anteriores al crimen, así como la producción media de trigo de los cortijos colindantes, muy superior a la obtenida en los galindos. Pero faltaban algunos libros de cuentas, los correspondientes a los años 73, 74 y 75. Lo único que logró determinarse finalmente es que Zapata fue el primero en morir, con el cráneo destrozado por los golpes dados con una pieza de maquinaria agrícola. De forma similar encontró la muerte su mujer, Juana Martín. Ya nadie más debía morir, pero Ramón Parrilla llegó con el tractor para cargar agua. Al entrar en la sala de máquinas recibió el primer disparo. Buscó ayuda en la casa de Zapata, que se encontró cerrada, e intentó huir. Entonces le dispararon por segunda vez y por la espalda. Se supone que en este intermedio es cuando Pepe González, a eso de las 3, fue a Paradas a por su mujer, Asunción, quizá para que ayudara a Juana. En ese menester y ante los asesinos, cuando le intenta auxiliar, es golpeada en la nuca. Su marido nada puede hacer y es golpeado también. Los trasladan al Almiar y les prenden fuego para eliminar pruebas. Llegados a este punto, el 24 de mayo de 1989, hace 6 años, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla archivó el expediente 2075, pese al recurso presentado por el abogado de la familia González y a la petición de que se realizaran nuevas pruebas. Pues se da la triste circunstancia de que yo había pedido el detector de mentiras. ¿Para quién? Para la persona que concretamente había dado esa prueba, para que siquiera se le aplicara y de no aplicársele, pudiera tirarse del interrogatorio técnico que se usa en ese tipo de pruebas. Pero aunque hubiera sospechoso, los galindos ya ha prescrito. La legislación española establece que delitos penados con reclusión mayor prescriben 20 años después de ser cometidos, si no se ha señalado a ningún culpable. Tenemos unas leyes que establecen unos plazos de prescripción, entre otros motivos, porque claro, no puede estar eternamente abierto los casos. Es una garantía jurídica el hecho de que exista la prescripción, y que igual que prescribe un juicio de faltas a los 2 meses, pues también prescriben determinados delitos cuando pasan una serie de años, y que bueno, y que este es el mecanismo normal, y que yo creo que ya hace tiempo que se preveía que los galindos podía terminar en prescripción. Y así ha terminado, pese a que en los últimos 20 días varios de los investigadores de este asesinato múltiple han intentado realizar nuevas pruebas. En concreto, según ha podido saber los reporteros, se han intentado volver a examinar las armas del crimen en Londres, pero la premura del tiempo y la falta de medios económicos han dificultado estas pesquisas que quizá hubieran evitado la prescripción. Yo todavía sigo soñando con que un mal movimiento de alguien o algo llegue a darnos la clave de este enorme puzzle que tenemos prácticamente hecho y el que nos faltan muy pocas piececitas y desgraciadamente la suficiente como para que no hayamos podido recomponerlo. Un día después de la prescripción, aún continúan sin contestar las principales incógnitas de este crimen tan imperfecto que ha acabado por convertirse en perfecto. ¿Quiénes cometieron los asesinatos? ¿Por qué? Preguntas que posiblemente nunca tengan respuesta. Dicen los investigadores que los autores pudieron ser 3 y que de los 3 sospechosos contra los que nunca tuvieron pruebas, 2 ya han muerto. 5 crímenes de hace 20 años se archivarán, como tantos otros que jamás pudieron o quisieron ser resueltos. Y con ellos
el crimen de los Galindos pasará a formar parte de la interminable nómina de la España negra.